felices, formando familias felices. Bendiciones para todos, bendiciones. Quiero desear a todos los papás un feliz día del Padre, amén. Papás biológicos, papás de crianza, papás espirituales, mamás que son y fueron papás. Denle un aplauso, aleluya. Las mamás reciben doble felicitación, el Día de las Madres y en Venezuela el Día del Padre, porque muchas madres, incluyendo la mía, fueron mamá y fueron papá. Esos tíos que también ayudaron a levantar muchachos. Yo no sé, pero antes los tíos eran diferentes y los tíos colaboraban con la crianza de uno. Esta mañana hablaba con mi tío y le daba las gracias porque él fue un padre para mí. Le pasé una lectura y me dice, yo me parezco a Mardoqueo. Yo le digo, si tú eres Mardoqueo, porque Mardoqueo crió a su sobrina y tú a nosotros, fuiste papá para nosotros. Amén. Y un tío que está en el cielo y le transfirió una ofrenda a su esposa, mi tía, y le decía, Nelson fue un tío y un padre para nosotros. Y ella me dice, él siempre fue un padre para ustedes. Es una bendición. Hoy en día los tíos casi no ven de los sobrinos, pero los tíos de uno ayudaban, le compraban los útiles a uno. Yo tuve bicicleta por mis tíos, útiles por mis tíos que ayudaban a mi mamá. Es una bendición, amén. Hay muchas quejas con este Día del Padre y muchos memes por ahí. Ya no queremos más medias. Estamos cansados de interiores. Hoy que ya sacaron los huesitos que quedaron en la nevera de la sopa del Día de las Madres. Van a hacer una sopa de hueso hoy. Hay mucha queja, hay mucha queja. Toda la gloria es el Día de las Madres, pero el Día del Padre es como si no fuera importante. Yo le pongo aquí en la antorcha feliz Día del Padre en Efesios capítulo 6, verso 2 al 3. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí no dice la palabra, si tu padre fue bueno, hónralo. Ahí no dice, si tu padre y tu madre fueron maravillosos, entonces hónralo. Si no, no, hónralo. Hayan sido como ellos hayan sido. El primer código, el primer secreto, y por eso dice primer mandamiento con promesa. Y esa palabra primer no está ahí puesta por casualidad ni por accidente. Es porque es más importante. Y cuando queremos prosperar en la vida, el primer principio de prosperidad es honrar a padre y a madre, al padre biológico, al padre que nos crió, al padre espiritual, al padre celestial. Esta iglesia está plantada sobre una cultura de honra. ¿Me está escuchando? Esta iglesia es una iglesia de paternidad espiritual. Más que un pastor, uno es un padre para las personas. Juan y Pablo llamaban a la gente hijitos, porque Jesús empezó llamando a la gente discípulos. Después los llamó amigos. Después los llamó apóstoles, pero un día les llamó hijitos. Y el apóstol Juan y el apóstol Pablo decían a la gente que ellos pastoreaban, hijitos. Pablo dijo una vez, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. El apóstol Juan en una de sus cartas emplea el término hijitos 9 veces. 9 veces. Entonces, nosotros somos una iglesia de paternidad espiritual. Y el principio que rige todo lo que aquí hacemos es el principio de honra. Nunca habrá, jamás, si alguien es de este ministerio, entendió algo de lo que aquí se predicó, nunca habrá una buena razón y una buena motivación para rebelarse y deshonrar a un padre. Nunca. Pero si hizo esto y aquello, nunca. Pero si aquello, tampoco. Y el ejemplo más grande lo tenemos en Noé, ¿no? Que cuando desciende del arca, empezó a beber y se emborrachó. Y tenía 3 hijos. Y la pregunta es, después de semejante juicio, ¿está bien emborracharse? No, está mal lo que hizo Noé. Nadie, me lo cambiaste, Neiber. ¿Qué pasó? Neiber está ahí.
Ayúdame ahí que se me cambió. Ayúdame ahí, pues, ayúdame ahí. Entonces, escúcheme, después de semejante juicio que Dios había acabado con el universo, con el mundo, Noé, que está con sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, se echa una pea y se rasca horrible. Tan horrible fue la pea que quedó desnudo totalmente. Oye, yo me eché pea, pero yo nunca me desnudé. Pues creo yo que no, ¿de qué preguntar? Pues yo no me acuerdo que me haya desnudado. Pero la pea de Noé fue tan grave que se desnudó, hermano. Y ahí está un gran ejemplo de lo que es la deshonra, ¿ves? Porque uno de sus hijos, llamado Can, lo vio, lo miró y se burló de él, lo deshonró. Y de paso fue a hablar de su padre. En vez de cubrir el hecho, porque es papá, en vez de guardarle eso a su papá, no, fue a descubrir, porque el amor cubre, pero la falta de amor descubre. Y él vino y descubrió a su papá con sus hermanos. Dice, mi papá está borracho allá. Los hermanos, cuando oyeron esto, oye, vienen de un juicio, hermano. Vienen del fin del mundo. Vienen de ver el mundo que se acabó. Y ven que este cabezón cometió ese tremendo error. Y ellos dicen, ¿cómo mi hermano va a deshonrar a papá? Si este mundo se acaba de acabar por lo mismo. Y ellos dos salen corriendo a donde está el papá borracho y toman una sábana y no se atreven a mirarlo desnudo, sino que caminan de espalda para tapar a su papá y lo cubren. De allí que dice la palabra, el amor que cubrirá. Y cuando el papá se levantó, ellos le contaron al papá lo que hizo Can. ¿Y qué hizo Noé? Aplaudió el hecho. Noé maldijo a su hijo Can y le dijo, maldito sea Canaán. Y le dijo, siervo de siervos serás. Y dicen la historia y la geografía y la geología que el continente africano son los descendientes de Can. Y usted ve para qué por siglos fueron utilizados los africanos. ¿Para qué? Para esclavos. Porque esa fue la palabra. Una palabra maldijo a un continente. Esclavo, siervo de siervo. ¿Y cómo han batallado las personas de ese continente para salir de eso? Por una maldición que le soltó un padre. Porque una persona que deshonra y el padre lo maldice, esa maldición le cae. Pero el que honra a padre y a madre por mandamiento de Dios, siempre, siempre, siempre le va a ir bien. Siempre le va a ir bien. Y siempre van a ser largos sus días sobre la tierra. Oye, si algún día usted por alguna razón se va a otro país o se va de la iglesia, porque hay gente que yo no sé por qué tienen esa costumbre. Yo pertenezco a una sola iglesia y me voy a morir en una sola iglesia, porque yo no creo en esa saltadera de iglesia. Pero si se va, no deshonre ese principio, hermano. Suponte que te tengas que ir para otro, pero te vas. Pero nunca deshonres ese principio. Nunca deshonres eso. Y tú dices, mi padre biológico, sí, pero el padre espiritual tampoco. Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Y si es el primero, escúcheme, repito, no es un accidente, es porque es el más importante. Mandamiento con promesa, que tiene asociada una promesa. Y dice, ¿cuál es esa promesa? Te va a ir bien y serán largos tus días sobre la tierra. Hay gente que le va mal en la vida por comerse esta luz. En la versión lenguaje sencillo dice, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden de su padre y de su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. El origen del Día del Padre. El verdadero origen del Día del Padre surge el 19 de junio de 1909 en Estados Unidos, cuando una mujer llamada Sonora Smart quiso homenajear a su padre, Henry Jackson Smart. Ese veterano de guerra civil se convirtió en viudo cuando su esposa, la madre Sonora Smart Dog, murió, y en el parto del 6º hijo. Fue en una granja rural
en el estado de Washington, donde Henry Jackson se hizo cargo de la educación de sus 6 niños. Sonora Smart se dio cuenta de que su padre había sido todo un ejemplo a seguir y propuso la fecha del nacimiento de su padre, 19 de junio, para celebrar el Día del Padre. La idea de instituir un Día del Padre fue acogida con entusiasmo por muchas personas en diversos condados y ciudades. Pero no fue hasta 1924 cuando el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de establecer un Día Nacional del Padre. En 1966, el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como Día del Padre en Estados Unidos. Esta festividad se celebra en la mayoría del continente americano el tercer domingo de junio. La fecha cambia en los países de origen católico, como en España, por ejemplo, que se relaciona con el Día del Padre, con la festividad de San José, padre de Jesús de Nazaret, que se celebra el 19 de marzo. En esa fecha, la familia se une para celebrar con regalos y más, pero no medias. Padres que debemos honrar. Para mí, el número 1, el padre biológico, el que nos trajo a este mundo, haya sido bueno, haya sido malo, haya estado, no haya estado. Eso es lo que quiere el diablo, que uno deshonre, pero nosotros no somos de los que deshonran. El padre biológico hay que honrarlo. Si venimos a Cristo, eso es parte de la sanidad del alma, eso es parte de la reconciliación. Él dice que hará volver el corazón de los padres al corazón de los hijos. Parte de venir a Cristo es eso, que empezamos entonces muchos de nosotros a perdonar a ese papá y a decir un día: papá, te amo, te perdono, y sigamos adelante. Amén, aleluya. Segundo, el padre de crianza es muy importante. El padre de crianza es sumamente importante, porque a veces no está ese padre biológico, pero cuántas personas son criados por una persona que no los engendró y hacen tremendo papel. A nosotros nos ha tocado y ha sido de gran bendición. Tercero, padres que suplieron a ese padre ausente, como tíos. En mi caso fue así, y muchos de ustedes tienen testimonios parecidos. A veces esos tíos que hoy merecen una felicitación, un abrazo, un beso y hasta un regalo, porque también fueron parte de la crianza de nosotros. Cuarto, las mamás que son papás. Amén. Dame un aplauso a la vieja Gloria, a la abuela Gloria. Esa es una que ella fue mamá y fue papá para todos nosotros. Y nos crió bien, hermano. En lo que ella, hasta donde ella llegó, su sabiduría, y puso todo el empeño para. Sus 3 hijos están ahí, pero los 3 trabajan, los 3 le hemos dado una buena vida. Quinto, y este quinto, hermano, yo creo que para mí, en lo personal, viene a ser alguien que es muy representativo, porque a veces este quinto es el que nos acomoda la vida, es el instrumento de Dios, porque viene a enderezar entuertos en nuestra vida. Se llama el Padre Espiritual. Amén, aleluya. Esa persona que está puesta por Dios allí, o ese que nos ganó para Jesucristo, ese que nos lidera, ese que nos mentorea, ese que nos pastorea y al fin y al cabo el que los apostola en la iglesia. Un padre espiritual. Muchas veces ese padre espiritual, muchos de nosotros le vamos a deber mucho más que al resto de los padres. Muchas veces le vamos a deber mucho más que al resto de los padres. Y por eso yo hoy honro, en mi caso, a mis padres espirituales, que hasta el día de hoy ya les deposité en la mañana, ya saldé mi deuda con ellos, ya los bendije, ya los honré y ya me enviaron su bendición, porque tengo padres espirituales para la gloria y honra de Dios. Los he honrado por 31 años y los voy a honrar hasta que yo parta de esta tierra. Amén. Mis padres espirituales han sido para mí el regalo más bonito que Dios me ha dado. Y por supuesto, el más grande padre que hay en este mundo, el Padre Celestial. Denle un aplauso al Señor, aleluya. El Padre, vamos, ese Padre no nos falla nunca. Ese Padre es el papá de los helados. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Ese es el Padre eterno. Y Jesús vino. Uno de los propósitos de la venida de Jesús fue enseñarnos que Dios es nuestro ¿qué? Nuestro Padre. Usted revisa en el Antiguo Testamento, nadie llama a Dios Padre, nadie.
Lo llamaban de diferentes formas, pero nunca Padre. Y cuando Jesús aparece en escena, empieza a llamarlo como Padre. Y un día que le dicen, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, y va a enseñar la oración, dice, cuando ustedes oren, orarán así como Padre. Y eso fue un boom, eso fue una revelación muy poderosa, porque ya todo cambia. Ya no es Dios, ya no es Jehová Jireh, ya no es Jehová Roí, ya no es Jehová Shalom, ya no es Jehová Nisi, ya ahora es Padre, mi Padre. Porque si tú lo empiezas a ver a Él como tu Padre, tú vas a entender mucho de la gracia, mucho del favor y mucha de la bondad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que bueno, feliz día del Padre, que la sopa con hueso esté buena hoy, que le eche un poquito de sal, aleluya, y que la pasemos lo mejor que se pueda, pues, amén. Algún día redimiremos eso y amarán a los padres en Venezuela. Aleluya. Gloria a Dios. Espero que no haya tanta media hoy. Aunque me informan del Palacio del Blume que las medias se acabaron. Pero qué bendición, qué bendición. Hay mucha queja, mucha queja. Pero bueno, ahí veremos. El día es largo. Hay chance de ya cambiar la media. Amén. Bueno, qué bendición. Yo quiero hoy recordarles a todos que el día viernes y sábado tuvimos un encuentro. Varios pastores dieron encuentro. Y yo quiero hoy que los encuentristas que están presentes, que estuvieron en su encuentro, se pongan un momentico de pie para saludarles. Pónganse en pie todos los que hicieron encuentro este fin de semana. Vamos a darle un aplauso grande, aleluya, bendiciones, 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 bendiciones. Qué alegría y qué felicidad de verdad que hayan podido estar en esos 2 días de encuentro. Le falta uno todavía, así que siguen adelante, tomen su lugar, no han terminado. El encuentro es una maravillosa bendición. Y ahora el Señor me permitió escribir un libro de 12 clases que se llama Firme, Constantes y Creciendo, que comporta para las personas que hacen encuentro todo lo que es su posencuentro. Que les invito yo a que no desmayen y que puedan ver todas sus clases de posencuentro, y cuando venga el tercer día de encuentro, que es el día más glorioso, puedan hacerlo y Dios mediante puedan bajar a las aguas y nos acompañen en este camino para que esperemos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Dígame amén, aleluya. De verdad les felicito y les insto a que sean firmes, constantes y que crezcan en la obra del Señor, siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Pero tienen que aprender que básicamente tienen que hacer de la oración un estilo de vida diario. Orar todos los días, de la lectura diaria de la palabra, un estilo de vida hasta que Cristo venga, y nunca dejarse de congregar. Amén. Dar fruto, predicarle y testificarle a otros de lo que Dios está haciendo con ustedes, y Dios se encargará del resto de las cosas. Amén. Yo estoy seguro que todos ustedes serán 1000 veces más de lo que son ahora en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero pedirle a todos que anoten esta fecha: 15, 16, 17, 18 y 19 de julio. 15, 16, 17 y 18 y 19 de julio. Del 15 al 19 de julio. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué pasará en esos días? Será nuestra semana de convención. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Yo quiero que de verdad, hermano, pedirle de todo corazón, primero sus oraciones por la convención, por los que van a ministrar, los invitados a ministrar. Segundo, quiero pedirle su participación, que usted participe en esta convención de todas las maneras que conocemos: orando, dando, aportando y también sirviendo y haciendo. Y tercero, hermano, que no se la pierda, porque esta convención que va a celebrar nuestro 27 aniversario, porque en esos días, el día 18 cumplimos exactamente 27 años de estar instalado en este lugar, y eso se honra y eso se celebra. ¿Cuántos dicen amén? Y este año cae sábado, y así que estaremos ese sábado en la mañana acá conmemorando y celebrando 27 años ininterrumpidos de servicio al Señor. Amén. Así que yo les pido que hagan
que hagan agenda para que ustedes esos días por las noches, miércoles, jueves y viernes por la noche, ustedes estén acá. Porque van a haber predicadores que estamos trayendo para que bendigan sus vidas y nuestras vidas. Amén. Y no se pierdan ningún día de la convención. Eso va a ser miércoles, jueves y viernes por la noche y viernes y sábado por la mañana. Y por supuesto cerraremos el día domingo acá en casa. Pero entonces yo quiero pedirle, hermano, que no agarre y anote eso, hable con quien tenga que hablar, vaya hablando con el vamos que lo va a traer, lo va a llevar. O sea, no se pare ni por transporte, no se pare porque si el dólar, no se pare porque si el jefe. Yo voy para la convención porque esa es mi convención y le voy a poner corazón a la convención. Amén. Póngale corazón. A veces cuando pasa la convención, que es tremenda gloria, y uno pregunta después, ¿quiénes no vinieron? Y un poco de gente levanta la mano y dice, ¿ustedes están dormidos? Porque se supone que esta convención es para ustedes, hermano. Esta convención no es para mí, esta convención es para que celebremos 27 años de historia, ¿verdad? Honremos la historia, pero celebremos la gloria que Dios nos está dando. Y esta convención es para apuntar a los próximos 20 gloriosos años que el Señor Dios mediante nos dará. Aleluya. Así que no se vaya a perder, por favor, esta convención. Tenemos una persona de Estados Unidos que nos visitará. Y tenemos predicadores de varias partes de Venezuela, apóstoles, pastores, conferencistas, influencers, gente que tiene un peso tremendo y sé que traerán una palabra muy fresca. Ya ellos están orando, tienen a sus iglesias orando por la palabra que van a traer. Y siempre las convenciones, desde que las hacemos, han sido unas convenciones de gran bendición para la gente. Y fíjense, nuestras convenciones tienen una característica que no tienen casi ninguna convención en Venezuela, que son gratuitas. O sea, nosotros no ponemos un precio para entrar. No. Mucha gente que hace actividades estas pone un precio, una matrícula. O sea, gratuita para el que viene, para que no haya el impedimento de que si tengo, que si no tengo. ¿Ves? Por supuesto, muchos de nosotros estamos dando semillas para eso. Muchos de nosotros estamos aportando, o sea, nosotros estamos aportando para esa convención. Muchos de mis pastores están aportando, líderes de la iglesia están aportando, emprendedores de la iglesia. Es más, les invito a aportar a todo. Pero hay gente que no, sabe como siempre que no puede, pero no se tiene que limitar por eso. Y además de los invitados que vienen a nivel nacional, que se mueven a nuestra convención, no tienen ningún argumento. Viene gente de Mérida, ya están pidiendo dónde dormir. ¿Cómo hacemos para dormir? Dos iglesias de Mérida se van a trasladar a autobuses. Viene gente de Mérida que va a dormir aquí incómodo todos esos días para estar en la convención. No vamos a estar nosotros que somos de aquí de la casa. Tenemos que estar poniéndole corazón a la convención. Amén. Dígale por favor al que está a su lado, ponle corazón a la convención. Ponle corazón a la convención. En MS Medellín celebramos el Día del Padre, pero entrenando. Y qué mejor manera que con mi papá. Trabajado. Entonces, vamos a empezar 10 repeticiones. Aquí va a comenzar con 10. Listo. 3, 4, vamos. Vente para acá, vamos a combinar. 10, 11. Una vuelta, vamos a hacer. 3, 6, 7, vamos. Vamos a darle con todo. Vamos a echarle volada. Madre. Mira, vamos a trabajar martillo aquí. Baja lento. 1, 2 y vuelve. Vamos a trabajar unas 10. 3, 4. Mira, papá, mira, terminamos con esta super serie. 2, primera 7, 1. Bueno, papá, esta fue la rutina de brazos. Siente que está yuca, potente. Para mí es un honor, papá, que hayas entrenado conmigo. Como entrenamos todos los días, te amo. Porque soy lo que soy. Mis hermanos y yo somos lo que somos gracias a ti. Eres el mejor papá del mundo. Amén. Te amo mucho, papito. Eres mi mejor amigo, eres mi mejor amigo, mi hermano. Gracias. Qué bendición, te amo, hijo. Yo digo que los hijos terminan siendo los maestros de uno. Tanto uno darles clases, que hoy todos los hijos son ya maestros míos. Una bendición. Qué lindo, hermano, qué bendición ser padre y bueno, tratar de hacer lo mejor que se pueda. Amén. Que hay una canción que les mandé ahí de salsa, de la zona ponceña, se llama Los zapatos de mi viejo. Desde que yo escuché esa canción la primera vez me puse a llorar. Porque uno dice, bueno, uno no tiene, yo no tengo a quien cantársela, pero me hubiese gustado tener a alguien que cantársela. Pero después te gustaría que alguien te la cante a ti.
Pero hay que calzar eso, pues, esos zapatos, amén. Los zapatos de mi viejo, bueno, esperamos calzarlo, hijo. Todavía falta camino por recorrer y bueno, queda vida, amén. Y ahora con las nietas también y los nietos que vengan. Un aplauso al Señor, pues qué bendición y qué sorpresa tan linda. Una de las palabras que estamos dando en este tiempo se llama reforma, la palabra sobre la reforma. Y he venido hablando sobre la importancia de la palabra reforma porque alguien que no está dispuesto a ser restaurado, a ser reformado, entonces terminará pereciendo. Como individuos tenemos que estar siempre expuestos a palabras que nos reformen, que nos renueven, que nos cambien, que nos confronten, que nos levanten. Las familias, mire, las familias tienen que reformarse, tienen que pasar por periodos de reforma. Las instituciones están llamadas a siempre autoevaluarse, diagnosticarse y reformarse, porque una institución que no se reforma en el tiempo desaparece. Pusimos el ejemplo de Kodak, cómo la camarita Kodak desapareció. No solo que desapareció la cámara, que ellos dejaron de ser lo que eran, dejaron de cotizar en la bolsa, dejaron de ser esa influencia económica que llegaron a ser. Está el ejemplo también del teléfono BlackBerry, que fue una cosa que fue un boom y que cotizó en la bolsa y de una noche a la mañana no fueron capaces de introducir cambios, no fueron capaces de introducir mejoras, no fueron capaces de introducir reformas y terminaron desapareciendo. Y en la historia hay muchos ejemplos. Y por supuesto las iglesias también, si las iglesias no optan, no caminan en lo que es una reforma, también van a desaparecer. Nosotros somos producto de un movimiento que por el año 1515 en adelante se denomina la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es un movimiento que causó un avivamiento mundial, furor. Fue un movimiento que lo transformó todo. Lo empezó un monje, un simple monje allá en Alemania. Y por supuesto, antes de que él encabezara ese movimiento y ganara ese sitial de honor de ser el reformador de la historia de la iglesia, antes de él hubo prerreformadores también. Y muchos también lo acompañaron a él como líderes del movimiento de la reforma. Escúcheme, ¿por qué se habla de un movimiento de la reforma? Porque la iglesia, escúcheme, cristiana, tuvo una forma cuando empezó. Usted, ¿dónde está la forma de la iglesia evangélica? La iglesia cristiana en Hechos de los Apóstoles. Usted revisa esa iglesia y era una iglesia de poder, era una iglesia sencilla, era una iglesia humilde, pero usted ve que esa iglesia siempre crecía, que se preocupaba por el evangelismo, la evangelización, por el discipulado. Usted revisa los primeros 5 capítulos de Hechos de los Apóstoles y va a ver que la iglesia crece y se multiplica, crece y se multiplica, crece y se multiplica. Pero después usted ve que también la iglesia introduce reformas en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, porque la iglesia ahora surgen nuevas necesidades, porque empezó la gente a murmurar de la iglesia, de que las viudas estaban siendo desatendidas por la iglesia y tuvieron que reunirse para nombrar a lo que conocemos como los diáconos. Y ahí nace la diaconía de la iglesia. Fíjese que la diaconía no nace desde la iglesia, sino que nace años después por la necesidad que la iglesia tiene de estos seres que se llaman como diáconos, que venían a ayudar a los apóstoles en las labores de misión integral o de servir las mesas. Y impresionante porque los diáconos eran también predicadores. El primer mártir de la iglesia no fue un apóstol. El primer mártir de la iglesia fue un diácono, Esteban. ¿Me va siguiendo? ¿Estás de acuerdo conmigo? El primer mártir de la iglesia es un diácono, un servidor, una persona que nace en el capítulo 6 y en el capítulo 7 está la muerte de Esteban. Y la iglesia va avanzando y va introduciendo reformas y mejoras. Mire, por el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles sucede algo impresionante. Usted lo puede ubicar en su casa. Se llama el Concilio de Jerusalén. ¿Por qué tuvieron que hacer un concilio? Y es una palabra muy poderosa, tiene mucho peso. Porque la iglesia, escúcheme, en el capítulo ya 14, ya la iglesia era una institución que estaba pasando frontera. Ya la iglesia estaba llegando a pueblos no alcanzados. Los apóstoles Pablo y Bernabé
habían llegado a lugares no evangelizados que nadie había tocado, y la iglesia estaba creciendo, un mundo estaba creciendo, estaba multiplicando, pero había ya divergencias en la iglesia, porque dentro del seno de la iglesia se empiezan a levantar elementos judaizantes o legalistas para introducir la ley encubiertamente. Y entonces empezaron un poco a pervertir, un poco no mucho, a pervertir el evangelio y a sabotear lo que estaba haciendo el apóstol Pablo y también Pedro y los apóstoles. Y entonces fue tan grave la situación, tan grave, que los apóstoles, que eran los dirigentes de la iglesia, tuvieron que convocar un concilio a Jerusalén. O sea, todo el mundo, la gente que está haciendo la obra, los ramacandas, los no ramacandas, ¿me entienden? Los legalistas, los que no son legalistas, Pablo, Bernabé, todos a Jerusalén. Y llegó el momento que se pudieron ver las caras allí y enfrentar posiciones. Hubo un debate impresionante, donde Pablo expone sus criterios, Bernabé expone su criterio, lo que Dios está haciendo por la mano de ellos. Los legalistas se levantan a cuestionar a Pablo, querían introducir la ley, decía, sí, está bien, Cristo salva, pero hay que guardar la ley, hay que guardar el sábado, hay que circuncidarse. Y los apóstoles decían, no, Señor, la ley fue hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Aleluya, es la gracia la que salva. Vamos a darle un aplauso al Señor. Y ahí se tuvo que levantar Pedro también como apóstol dirigente principal del movimiento. Y Pedro da un discurso y dice, epa, ya va. A mí me pasó que yo fui a casa de un gentil llamado Cornelio y ahí descendió el Espíritu Santo. Así que no es necesaria ninguna ley. Y después termina Jacobo como el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Y Jacobo dice, es verdad lo que dice Pablo, es verdad lo que dice Bernabé y es verdad lo que dice Pedro. Y ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y ¡pam! Y hacen un documento y lo mandan a todas las iglesias cristianas para que estos tipos no siguieran echando broma en la iglesia. Porque la iglesia siempre ha tenido elementos que le echan broma, que a veces no son. Nosotros pensamos que son los brujos, los satanistas, los hechiceros. Y eso echan, pero no tanto como los internos. Los peores enemigos de la iglesia están en la iglesia. Véanlo en Hechos de los Apóstoles. Tuvieron que hacer un documento, tuvieron que hacer una carta y tuvieron que ir por todo el mundo a decirle, mire, así es la cosa. Y usted me preguntará, ¿y después de esa carta ese problema se acabó? No, ese problema siguió hasta ahorita. Todavía hay la gente que quiere introducir la ley. O sea, imagínese usted. Pero la iglesia, ¿qué ve usted en Hechos de los Apóstoles? Que la iglesia buscaba reformas para su momento. Y la iglesia después del año 300 se fue deformando mucho. Se fue deformando. Esto que conocemos como catolicismo se deformó hasta que perdió totalmente su forma. De manera que lo que ya existía era religión, sin Biblia, sin conocimiento, sin relación con Dios. Y la iglesia se pervirtió de una manera que cuando llegamos a 1515 y antes de 1515, 1200, 1300, con los prerreformadores, dentro del propio seno de la iglesia, porque la iglesia siempre ha sido una, se empiezan a levantar hombres que empiezan a decir, esto está mal. Esto no fue lo que Cristo vino a traer a la tierra. Aquí no se está hablando de Jesucristo. Aquí se está hablando de hombres, de tradiciones de hombres. Aquí se está hablando de religiones y se está negando verdades escriturales. Y a esas personas por el año 1200 las mataron, las quemaban en la hoguera. Por el año 1300, por el año 1400, mataron a Juan Hus en el 1415, lo queman en la hoguera. Y cuando queman a Hus dice, porque Hus tradujo la Biblia, y Hus introdujo la adoración en el templo, y hablaba de Jesucristo. Y cuando lo quemaron, Hus dijo, hoy queman al ganso, eso es lo que significa la palabra Hus, en la hoguera, pero en 100 años profetizó, se levantará un cisne que nadie podrá callar. Y justo 100 años después se levanta Martín Lutero, hermano, y eso coincide con la invención de la imprenta, que es como las redes sociales hoy en día. Y ahí donde estuvo el éxito de la reforma. La imprenta fue un éxito tremendo porque las 95 tesis de Martín Lutero empiezan a ser difundidas por toda Europa y por el mundo entero. Y empieza ese movimiento que conocemos como la reforma protestante, hermano, donde la Biblia vuelve a ser parte integral de la iglesia. Porque una de las cosas que hizo Martín Lutero, y eso no lo tenían los cristianos para la época, fue traducir la Biblia en el idioma del pueblo.
Y usted me preguntará, ¿y qué leía la gente en ese entonces? Pues nada, la gente no leía nada. Y la gente iba a misas que eran en latín, que ya por cierto era una lengua muerta, una lengua que nadie hablaba. Así que la gente iba solo por el aspecto de la religión y la religiosidad. Pero la Biblia estaba desapareciendo de la memoria del hombre. Y cuando Martín Lutero ejecuta todas estas reformas, y después Calvino, y después William Tyndale en Inglaterra, y la Biblia vuelve a ser parte, la palabra de Dios dice: conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Aleluya, aleluya. Pero sí es bueno que la gente de la iglesia sepa, es bueno que la gente de la iglesia sepa que la Biblia estuvo a punto de desaparecer de la memoria del hombre. Quien reflota esto son los reformadores, quien traen la Biblia. Hoy la tenemos en tantos idiomas, hoy la tenemos en tantos colores. La letra de Jesús en rojo, la Biblia promesas en gris, en la traducción 20 traducciones, 30 traducciones. Hoy tenemos tanta variedad. Yo tengo tantas Biblias que yo digo, Dios mío, a veces me da hasta pena, porque hay países donde no pueden tener una Biblia. Y yo tengo tantas Biblias, yo tengo Biblias de estudio, Biblia de esto, Biblia de aquello, y a veces me da hasta vergüenza eso. Porque hay países donde no pueden tener una Biblia y que por tener una Biblia te pueden matar. ¿Me va siguiendo? Pero ¿de qué estoy hablando? De que hubo una reforma. Y si la iglesia no se hubiese reformado, pues hubiese desaparecido. Pero gracias a que se reformó, hoy estamos aquí. Aleluya. Dele un aplauso grande al Señor. Ahora, la iglesia de Cristo siempre tiene que vivir en continua reforma. Siempre tiene que mirarse hacia adentro, evaluar su desempeño en la sociedad, en el tiempo que le ha tocado vivir, ser como los de la tribu de Isaacar, que eran entendidos ¿en qué? En los tiempos. Pues no es lo mismo ser iglesia cuando la gente, el medio de transporte eran los caballos o las carretas, que ser iglesia hoy, cuando estamos en la IA, cuando estamos en el tiempo de las redes sociales, donde el mundo ya ha cambiado de una manera radical y dramática. Mire, si una persona del año 1900 pudiera ser resucitada y la pudieran poner a ver lo que está pasando ahora mismo, se moriría inmediatamente de un infarto, porque en solo 100 años hubo demasiados cambios. Daniel dice en su libro profético: la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará. Y después de la revolución industrial, cómo ha venido el avance de la ciencia cambiando todo, de manera que incluso la generación en la que yo crecí no se parece en nada a esta en cuanto a esas cosas y esos aspectos. Y la iglesia no puede seguir comportándose como si fuera la iglesia de 1900. Hace poco vi una iglesia por allí que iban a hacer un congreso, y el congreso se llamaba 1900. Y yo decía, Dios mío, ayúdanos. Porque hay gente nuestra que está hablando de volver a 1900. Y ya nosotros queremos más bien pensar en el 2050. ¿Aló? Yo creo que la iglesia tiene que entender que las cosas cambiaron y tiene que tener respuesta para la sociedad moderna. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y si usted me pregunta por el movimiento MCM, que va a cumplir 27 años en unos días, ¿verdad? Todos sabemos que MCM es una iglesia bien reformada y que hemos introducido reformas y nos ha convertido eso en una iglesia no convencional en la nación y en el continente. Pero a pesar de que somos una iglesia reformada, me va siguiendo, a pesar de que somos una iglesia reformada, necesitamos aún evaluar las reformas que hemos hecho. Porque si no las evaluamos, dice la palabra, retén lo que tiene para que nadie tome ¿qué? Tu corona. Si no nos vivimos evaluando, aún cosas que reformamos en su momento, pues envejecen. Y si envejecen y no se reforman, pues mueren. ¿Aló? Y por eso es que la iglesia tiene que vivir en una continua reforma para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Y cuando yo hablo de reforma, siempre me gusta repasar nuestros tres pilares.
Este movimiento está puesto sobre 3 poderosos pilares. El primer pilar es el crecimiento y multiplicación de la iglesia. Y mucha gente en Venezuela y en este continente y en el mundo identifica Misión Cristiana para el Mundo como una iglesia que crece y se multiplica. Hay gente que dice, esa iglesia es una iglesia grande. Yo aplaudo y digo, gracias por decírmelo, pero ya lo sabía. ¿Por qué? Porque esta iglesia desde que empezó la definimos así. Esta iglesia será un movimiento que crece y se multiplica. Usted se mete en el libro de Hechos de los Apóstoles y la palabra crecimiento y multiplicación aparece una y otra vez. Y toda iglesia verdadera tiene que existir para crecer y para multiplicarse en el nombre poderoso de Jesús. Y usted me dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Jesucristo nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Porque Jesucristo nos mandó a hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Porque Jesucristo dijo, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta que no se convierta el último hombre, aleluya, no vamos a dejar de predicar y no vamos a dejar de crecer, aleluya, y de multiplicarnos. El apóstol Pablo fue un campeón en esto, porque el apóstol Pablo dijo, vivo para ganar a mayor número. Porque aquí los números sí importan. Así que este movimiento número 1 está parado sobre el pilar del crecimiento y la multiplicación. Es un movimiento nuevo, 27 años no es mucho, es un poquito más de cuarto de siglo, pero que ya tiene cosas que mostrar en ese sentido. Como la iglesia local hemos crecido y nos hemos multiplicado, pero además hemos plantado 48 iglesias autónomas con pastores. Y eso es un logro misionero impresionante. Eso es un logro misionero. Y yo le voy a decir una cosa, eso es apenas llovizna, porque en ese sentido una lluvia grande se oye. Yo sueño con llenar Venezuela de iglesias MCM para la gloria de Dios. Y un día sueño con que eso sea fuera de Venezuela para la gloria de Él. Dígame amén y denle un aplauso grande al Señor. Mi sueño es que alguien me diga, voy a Caracas, allá tenemos MCM Caracas. Voy a Valencia, ahí tenemos MCM Valencia. Voy a Táchira, ahí tenemos MCM Táchira. Ahí voy a Mérida, ahí tenemos MCM Mérida. Que voy allá a Guasipati, Tumurronay, allá en Guasipati, Tumurronay tenemos iglesia. ¿Cuántos dicen amén? En Carúpano, en Aleluya, Carapita. ¿Cuántos dicen amén? Cada pueblo una iglesia, entonces en ese sentido ahora es que tenemos trabajo, aleluya. Ahora es que hay trabajo y más trabajo. Dígame amén y denle un aplauso al Señor. ¿Y de dónde van a salir esos misioneros, esos pastores? Ay, ustedes que están sentados allí, ustedes serán los pastores de esos movimientos. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo sin miedo, porque usted mismo va a hacer. Ahora pronto empezaremos aquí una especialización en misiones urbanas, y en el mes de julio va a estar Jean-Luc aquí. Y ese edificio que estamos haciendo acá nuevo será para eso específicamente. ¿Y a qué apunta Misiones Urbanas? A que todo ese personal que aquí se ha graduado en las escuelas de líderes vaya estudiando allá Misiones Urbanas. Y mucho de eso va a apuntar a plantaciones de nuevas congregaciones en muchas partes para la gloria y honra de Dios. Aleluya, aleluya. Dentro de unos días, después de la convención, nosotros vamos a estar haciendo la especialización en Misiones Urbanas. Y nos van a certificar como instructores en misiones urbanas. Así que apriete que lo que viene es glorioso. Vamos a seguir creciendo y nos vamos a seguir multiplicando. El segundo pilar sobre el que está parado esta iglesia y que la define, que la distingue, es el pilar de la misión integral de la iglesia. La gente lo llamaría por allí la obra social. Y mucha gente en Venezuela y en el mundo y en Latinoamérica nos identifica y dice, esa gente son unos duros en la obra social. Yo no le llamo obra social ni la Biblia tampoco. Lo llamamos misión integral. Sí, en la sociedad hay muchos dramas y la iglesia es parte fundamental de la sociedad. La iglesia es luz del mundo y es sal ¿de qué? De la tierra. Y como tal, la iglesia está llamada a hacer respuesta ante cada drama personal, humano, familiar, comunitario. Hace 27 años cuando llegamos, el Señor me dijo que el nombre de esta iglesia sería MCM, Misión Cristiana para el Mundo. ¿Por qué, Señor? Porque todo el que entre aquí será un misionero. Aleluya. El centro de esta iglesia será Cristo y eso es para todo el mundo. Aleluya. Pero dijo el Señor, definirás 2 declaraciones proféticas que guiarán esta iglesia. ¿Cuáles son? Formando familias felices y transformando
comunidades. De manera que donde haya una iglesia MCM, se tiene que hacer sentir en la comunidad. No puede ser una iglesia dormida ante los dramas de la comunidad. Y yo agradezco a Dios, hermano, que todas nuestras MCM son una respuesta en la comunidad. Todas tienen sus bancos de alimentos, todas están aportando en la comunidad, todas están trabajando en la sociedad, y a mí eso me honra y me bendice. Y me dice el apóstol Ignacio, ¿y qué hizo? No nada más las iglesias MCM, las iglesias Emanuel y mucha iglesia en Venezuela empezó a hacer misión integral porque MCM estuvo en la punta de la lanza. Dele un aplauso grande al Señor, aleluya. Y la misión integral de la iglesia usted la va a ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, donde nombran los diáconos para servir las mesas. Eso es misión integral. Eso es apoyar la iglesia más allá del alma y del espíritu. Las viudas que comían y tenían necesidad. Amén. Y usted la va a ver en Mateo 25, cuando Jesús dice en juicio a las naciones: vení benditos de mi Padre, porque tuve hambre y ¿qué? Y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve preso y me visitaste. Estuve enfermo y estuviste allí. Entonces usted va a ver una iglesia que responde a dramas. Esa es la misión integral. Y el tercer pilar, hermano, que es el impacto en las próximas generaciones, y es en ese tema donde yo estoy enfocando el tema de reforma, aunque la reforma es en todos los pilares, pero en el tema de las próximas generaciones, yo creo que nosotros como iglesia tenemos una corona. A nosotros nos fue dada, si es así, pastora Nancy, hace algunos años, una corona en este sentido. Nosotros llegamos a ser en un momento dado punta de lanza en esto. Llegamos a ser una referencia nacional y continental en esto. Personas que vinieron a nuestra iglesia de Venezuela y de otras partes del mundo, esta parte, la parte del impacto, elogiaron esto. ¿Por qué? Porque esto no se ve frecuentemente en el mundo. Esa atención al niño, esa alta prioridad que se le da al niño desde que está pequeñito. La gente ve en nosotros un modelo y un ejemplo. Sin embargo, yo considero que es hora de introducir reformas importantes en este pilar. ¿Por qué? Porque el personal que nos ha acompañado en eso, desde que comenzó esto, antes de que yo llegara aquí, hasta este momento, como lo dijimos la semana pasada y lo hicimos, hay que aplaudirlo de pie y bueno, y honrarlos. De hecho, la próxima semana tendré un almuerzo con todos esos maestros que hay hasta este momento y les honraremos. Pero ahorita mismo sería imperdonable que un poco de profesionales y especialistas que los tenemos y gente que Dios nos ha dado, porque la iglesia de hoy no es la iglesia de hace 27 años, es otra iglesia diferente. Hay muchos de ustedes que se capacitaron estando aquí en la iglesia. Muchos de ustedes vienen de la zona de Campeones y crecieron en la zona de Campeones, en CESI, ¿verdad? Pero ya son licenciados, son especialistas en la conducta, son maestros. Oye, es imperdonable que todo ese personal, hermano, no se involucre en este tema. O sea, es imperdonable. Es más, yo a veces no sé ni cómo lo hacen. Yo le preguntaría, ¿cómo ustedes hacen para haber estudiado tantas cosas que son de tanta bendición para los niños y venir aquí los domingos como una gringola aquí y ni siquiera ver que allá hay necesidades, hermano, que usted puede satisfacer con todo lo que usted aprendió? De pronto usted dice, no, pero es que bueno, yo estoy cansado, yo trabajo de lunes a sábado, a viernes, y yo vengo aquí a descansar, a oír la palabra. Oye, qué sabroso. Y está bien, todos venimos a lo mismo. Pero ya va, hermano, esa no puede ser la actitud. Todos los que venimos al reino de Dios venimos a ofrecernos. Venimos a ofrecer lo que sabemos. Venimos a dar de lo que tenemos. Venimos a decir, epa, yo soy contador, ¿para qué soy bueno? Epa, yo soy programador de sistemas, ¿para qué soy bueno? ¿En qué puedo ayudar yo ahí? Epa, yo soy ingeniero en sonido, ¿para qué soy bueno? Epa, yo soy comerciante, ¿para qué soy bueno? Epa, yo hago uñas, ¿para qué soy bueno? Yo soy peluquera, ¿para qué soy buena? Yo soy barbero, ¿para qué soy bueno? Yo hago chicha, ¿para qué soy bueno? Yo hago limonada, porque hay unos que no son ni chicha ni limonada. Yo hago limonada, ¿para qué soy bueno? Yo hago empanada, ¿para qué soy bueno? ¿Quiénes nos ayudaron al principio? Los que hacían empanadas, los que hacían tortas, los que hacían... ¿Me está escuchando? Eso fue lo que nos ayudaron. La gente que con sus manos confeccionaba alimentos para tener dinero para pagar las cosas.
Aquí no había un empresario. Aquí el único carro de la iglesia era el mío. Y era la ambulancia del barrio. Y era nosotros nos asomábamos. El único carrito que había era el mío. No había más carro. No había más profesionales. El único profesional era mi esposa y yo. Y después se graduó Rosita de contadora. Y Nancy estaba estudiando por allá turismo. Pero no había profesional. Y las dos que habían se fueron. ¿Eh? ¿Me está escuchando? No había gente de plata. Entonces la plata que teníamos, ¿cómo hacíamos nosotros, Nancy? Vendimia. Uno vendían torta, uno vendían dulce, uno vendía, y con esos loquitos, la gente se reía y me dice, la gente dice, con esos tripones y con esas vendimias, ¿cree que van a hacer mucho? Bueno, con esos tripones y esa vendimia, hemos llegado hasta donde hemos llegado para la gloria de Dios. Y me empezaron a llegar puro malandro, hermano. Puro malandro, 29 años las drogas, 23 años las drogas, y yo decía, mundo, yo no conozco ni la marihuana, a mí me muestra marihuana y para mí es té, para mí es hoja de té. No conozco la marihuana, no conozco. Y me empezaron a llegar ese poco de personas. Ese es el personal. ¿Ah? Y cuando llegaron, hermano, puro malandro. Yo decía, Dios mío, no hay nada mejorcito por ahí. Nos llegaron como nosotros somos pioneros dando encuentros, nosotros ayudamos a los pastores de la ciudad de encuentros. Y ellos llevaban los suyos y yo llevaba los míos. El tercer día yo tenía un momento para testimonio, después eliminé eso. Porque en los testimonios pasaban los de ellos, ¿no? Y decía, bueno, hermano, nosotros somos abogados y teníamos problemas matrimoniales, pero este encuentro ha sido de gran bendición. Después pasaban unos, yo soy arquitecto, mi esposa es ingeniero, y después pasaban los míos, bueno, yo tengo 9 muertos encima, gloria al Señor. Y yo decía, trágame tierra, Señor. Allí, Señor, que si aquí hay uno que yo le maté a sus familiares, le pido perdón, pero Dios cambia. Y después pasó una que decía, bueno, antes de venir al encuentro, mi esposo me pegó una bombona por la costilla, pero cuando yo llegue yo me enfrento a él. Y yo decía, Señor, qué vergüenza. Y nos empezaron a llamar la iglesia a los malandros, hermano. De tal manera que yo invitaba a pastores a venir a nuestras convenciones, no venía ni uno. Dice, no, y Luqui un poco de malandro. Y esos malandros están aquí todavía. Mire, un día pusimos, hermano, usted no sabe este cuento, y es historia de la iglesia, que el que cumpliera la meta ese año, íbamos a sacarlo para la playa a un hotel 5 estrellas. ¿Y sabes quiénes cumplieron las metas? Miriam, Rafa, Ender, el malandro, puro. Nos lo llevamos para el hotel 5 estrellas, hermano. ¿Ah? Rafa, Miriam. Pero cuando estábamos en la piscina, que pura gente encopetada, los bichos se pusieron a hablar. No, las personas, perdónenme la palabra bicho. Perdónenme por la palabra bicho. O sea, ese que se me sale en la clase. Pero las personas ellos se ponen a hablar, hermano, malandreado ahí en la piscina. Se fue todo el mundo. ¡Wow! Y nos quedó la piscina sola para nosotros. Y después los vigilantes decían que hay unos tipos raros en la piscina. Eran el Chavo en Acapulco. A nosotros nos pasaron todas esas historias, hermano. Y yo decía, Señor, yo soy profesional, ve aquí es profesional. Y me decía, gáname los malandros que yo te mando mañana a los profesionales. Y así fue. A mí me iban a buscar la casa porque hay un puñaleado allá que hay que llevarlo para el hospital. Y yo salía a llevar el puñaleado para el hospital. Que hay uno que le dieron unos tiros allá y hay que llevar. Y mi carro siempre lleno de sangre. Esa es mi historia, hermano. Pero ya no es la misma iglesia. Muchos llegaron aquí con una mano adelante y otra atrás, pero han prosperado. Dios les ha dado libertad, inteligencia financiera. Dios les ha dado gracia, les ha dado favor, les ha dado prosperidad, les ha dado abundancia. Amén. Entonces la iglesia ha cambiado. Entonces, ¿de qué manera todo ese personal, los empresarios, los que han producido, los que Dios les ha dado la habilidad para hacer dinero, los profesionales y los que tenemos allí trabajando, podemos unirnos para reformar las cosas y mejorarlas? Y mejorar no solo la estructura física, sino la estructura educacional y la estructura teológica
y la estructura espiritual. Porque para mí, y se los digo así el concepto, zona de campeones no es una estructura física. Zona de campeones es un sueño muy grande. Es un sueño de un cambio de una nación. Amén. Zona de campeones es un sueño muy grande. Y como un sueño demasiado grande, ese sueño no se puede poner en un solo corazón. Porque si tú pones un sueño de ese tamaño en un corazón, lo revientas. La única manera que podamos poner el sueño llamado zona de campeones es en el corazón colectivo de la iglesia. En toda la iglesia, ahí el corazón palpita. ¿Ves? Y todos, entonces, no podemos entrar a la iglesia con gringola sin ver para allá. No, a todos nos concierne ese edificio. Ahí se está formando el futuro de la nación. Ahí se están formando los futuros apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, alcaldes, alcaldesas, gobernadores y hasta presidentes de una nación. Si usted lo cree, celébrelo en esta mañana. Aleluya, aleluya. Con esa conciencia debemos ver ese edificio. No que nosotros lo vamos a entretener allí y a los 14 se nos van a descarriar y después lo vamos a recuperar a los 22 años rodados, despichados. No, señor. Todo el que sea instruido y toque zona de campeones jamás tiene que volver atrás. Amén. Porque si es instruido en los caminos de Dios, cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 14 al 17. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 14 al 17. En el 14 dice a Timoteo el apóstol Pablo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Timoteo es un joven, el destinatario de la carta. Y le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas ¿qué? Escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a ver los próximos 2 versículos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escúcheme, 17. El destino de esto, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren el detalle, ¿no? El que está como destinatario de la carta es un joven, que hoy pudiéramos decir tan inspiradores. El que le está escribiendo la carta es el apóstol Pablo, que pudiera ser yo. Y cuando le escribe a ese joven le dice: persiste en lo que aprendiste y te persuadiste, sabiendo de quién lo aprendiste. Hay alguien que se lo enseñó, ya vamos a descubrir quién. Pero le dice que esto fue desde la niñez. Desde la niñez has sabido las sagradas ¿qué? Escrituras. Y esas son las que te pueden hacer sabio para la salvación. Y le dice: y toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. No sé si ves el detalle, que ahí está el niño, el joven y el hombre. Ahí está el niño que aprendió la escritura, el joven que tiene que persistir en lo que aprendió, pero en lo que se va a convertir será en el hombre perfecto para una sociedad enteramente preparado para toda buena. Entonces quiero saber quién le enseñó eso a Timoteo desde la niñez. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 3 al 5. Dice segunda de Timoteo capítulo 1 verso 3 al 5. Dice en el 3: doy gracias a Dios. Pablo, otra vez Pablo a Timoteo, segunda carta, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de quien sin cesar, dice, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo oraba por él, ¿qué? Noche y día. 4. Deseando verte, Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Hablaba de un joven muy sincero, muy honesto, muy tocado por Dios. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, siga conmigo, en tu abuela como, no Gloria, Loida, tu abuela Loida, y en tu madre ¿qué? Eunice, y estoy seguro que también ¿qué? En ti. Hermano, si a usted no le parece eso poderoso, bueno, no sé qué le puede parecer. Pero aquí estamos hablando de un muchacho que, según el apóstol Pablo, quienes lo instruyeron en la escritura fue su abuela y su madre. Primero fue la abuela. La abuela se lo enseñó a la madre, y la madre y la abuela se lo enseñaron al nieto. Ahí es donde se rompe el mito
pastores, líderes, iglesias, y aquí yo quiero matar una vaca sagrada, por favor, escúcheme. Una vaca sagrada de gente que en la iglesia, escúcheme lo que hacen, ¿ves? Traen el niño a la zona de campeones 2 horas, ¿no? Y después se van con ellos para la casa. Después entonces el chamo ya es un diablito o diablito Underbull. Y entonces dicen, ¡ay! ¿Y qué le está enseñando esa maestra en zona de campeones? Pero la diablita Underbull, que es la mamá o el papá que está haciendo ese comentario, no se da cuenta que ese niño o niña está 2 horas en zona de campeones. Y 166 horas está con ella. Porque una semana tiene 168 horas. Y tú quieres que lo que tú no le enseñas en 166 horas, los malos ejemplos que tú le das en 166 horas, la gritadera, la grosería, nunca lees la Biblia, nunca oras, te lo cambien y te lo transformen allá en la zona de campeones, que venga y arregle la cama, que venga y sea aseado, que venga y hasta cocine su propia comida y hasta lave y dice, uy, esa zona de campeones es milagrosa. No, no es así. No es así. Al contrario, aquí tenemos que trabajar con ese diablito porque sigue siendo diablito, porque en 166 horas se endiabla. Más bien deberíamos decir los maestros, y esta mamá, ¿qué pasa con ese muchacho 166? Todavía tiene este endiablado. Eso es lo que deberíamos decir nosotros. Pero cada quien se echa la culpa. Y ciertamente Zona de Campeones va a poner un fundamento. Y ciertamente Zona de Campeones va a poner la palabra. Y ciertamente, pero olvídate, hermano, la primera pastora y pastor de un niño es su propia mamá, su propia papá, las personas que están al frente de él. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? No podemos reclamarle a un maestro de Zona de Campeones que haga 2 horas un milagro que yo no hago en 166 horas. ¿Ah? Nosotros hablamos una vez, me recuerda Javier Querales, que nosotros hablamos una vez, yo lo propuse como un triángulo de salvación nacional. El triángulo era, escúcheme, en el primer vértice aquí arriba, Dios. Aquí abajo el vértice la familia y aquí abajo la escuela. Y que debiéramos trabajar todos juntos, la escuela, la familia y la iglesia. La escuela, y yo decía en ese tiempo que la familia estaba dislocada, la escuela estaba mal y lo único que quedaba era el vértice Dios, y tenemos que hacerlo lo mejor posible, pero tenemos que recuperar el vértice familia para que el niño y la niña que están siendo educados en la Zona de Campeones, su primera línea de apoyo sea en la casa, con un papá que ora, con una mamá que ora, con un papá que lee la Biblia, con una mamá que lee la Biblia, con un papá y una mamá que hacen altar familiar, con un papá y una mamá que se congregan, aló, con un papá y una mamá que diezman. ¿Cuántos dicen amén? Y el primer ejemplo que tienen esos niños son los propios padres o madre, en este caso, si vive con la madre sola, pero ese es su ejemplo. Mi mamá se congrega, mi mamá diezma, mi mamá ora, mi mamá lee la Biblia. Mire, yo cuando empecé en el ministerio, habían compañeros míos, hermano, del ministerio, que castigaban a sus hijos, y el castigo que le daban era que lo ponían a leer la Biblia arrodillado. Y yo llegué un día y consigo al hijo arrodillado. Y digo, ¿qué? No, está castigado, porque no la leyó ayer, entonces hoy la lee arrodillado. Y yo le digo, chamo, está mal lo que estás haciendo. Leer la Biblia no es un castigo, leer la Biblia es un privilegio. No, Keyson, eso no es así, así tiene que ser, para que tenga disciplina. Instruye al niño en su camino. Ojalá Dios mediante el de Dios, lo de Dios. Cuando sea viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Yo creo en esa Venezuela. Si alguien me pregunta, ¿usted cree en el cambio de Venezuela? Sí, pero el cambio de Venezuela no está en esta generación, está en la próxima. Si instruimos a todos los niños en el camino de Dios, en el futuro ninguno se apartará y harán de Venezuela una nación bienaventurada, porque su Dios será el Señor. Una de las más poderosas revelaciones del por qué los niños deben ser el más alto nivel de prioridad en la iglesia, lo vemos en la carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Nuestra fe es una fe que trasciende. ¿Cuántos dicen amén? Esa fe comenzó con la abuela de Timoteo, luego con la madre de Timoteo. Dice, cito, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también
está esa fe en ti. Entonces, número uno, ¿quién tenía la fe? Diga, la abuela Loida. Eso va para el examen, se lo estoy diciendo. Número dos, ¿quién? La madre, ¿cómo se llamaba? Eunice. Y después, ¿quién tuvo la fe? Timoteo. Amén. La responsabilidad primaria en la enseñanza de los niños en cuanto a la fe y a la palabra de Dios es de los abuelos, de los padres, de la casa. Pablo le dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mosca con eso. Se comienza a enseñar desde que es un niño y lo enseña abuela, mamá, papá, tíos, hermanos, células, discipulados y obviamente zona de campeones. Dale un aplauso al Señor. Por favor, pongamos su atención aquí, olvídese el calor, olvídese porque más calor tengo yo, pero necesito que me ponga atención en esto. Yo no agarro a una niña ahorita de zona de campeones y la pongo aquí para no avergonzarla a ella y que usted no se burle de ella, ¿ves? Pero yo agarro a cualquier niña ahorita de la zona de campeones que sea extrovertida y le digo que me cante una de esas canciones de TikTok que son terribles y que la baile. Y usted, ¿qué habla? Y son canciones que son un refranero. Son tantas. Y tú dices, ¿cómo se aprendieron todo eso? No me lo contaron, yo no veo a mis nietas. Cuando yo veo a mis nietas, yo primero lo reviso. Claro, me río, porque tienen gracia. Pero yo me pregunto, ¿cómo pudieron aprender? Yo tendría que sentar a escribir todo eso y después leerlo. No sé cómo hacen si aprenden todas unas refranes y nos den una de 1000 canciones. Una capacidad de absorción, de absorber así. Menos mal que ya tienen el contraste que se le canta a los de Dios y se le enseña a los de Dios y le vamos diciendo. Pero es que eso está ahí. Yo no puedo decirle, mis nietas no van a ver mundo y las voy a aislar. No las voy a criar en una burbuja de cristal. Ellas van a estar en un mundo. Y el mundo las influencia así. Las influencia así. Han estado a veces mis dos nietas, la hija del pastor Martín, la hija de la pastora Marilyn, y raca con Shakira y con la otra. Y yo las veo, y ajá, esta es la hija de los pastores. La de Yolady, terrible. ¿Y cómo se saben los bailes? ¿Y cómo se hacen TikTok? Yo no sé hacer TikTok. ¿Y qué Isti hace TikTok? Y la otra vez me estaba mostrando, mira, abuelo, este TikTok que dice, mira este otro. Mira. Y yo quedo loco, hermano. O sea, tienen una capacidad. Una persona que trabajaba aquí haciendo murales decía que los niños son un lienzo en blanco y agarran lo que tú le pongas. Y es verdad, hermano. O sea, ahora, a veces nosotros no aprovechamos ese potencial de los niños. Tienen un potencial creativo, tienen un potencial de desarrollo, tienen un potencial para bailar, para cantar. Nadie va a impedir que mis nietas bailen, van a bailar. Ahora yo decido en qué van a bailar, nosotros decidimos en qué van a bailar. ¿Ves? Por eso uno le da gracias a Dios por Jocelyn, por el equipo de danza que están formando a esas niñas para bailar. Porque si no bailan aquí, van a bailar para Shakira. ¿Me explico? Entonces es tremendo. Entonces ahora no aprovechamos ese potencial, hermano. Todos esos chamos se saben las canciones de Bad Bunny, para ir para adelante, de Jennifer López, del otro de Lady Gaga. Hermano, es impresionante. Y más influencia hace eso que lo nuestro. Porque lo nuestro no es viral, no se promueve, no se pone, no se coloca, ni nosotros lo hacemos. ¿Ves? Y tenemos que ver porque entonces lo que esté alimentando a nuestros nietos, a nuestros hijos, será lo que ellos produzcan el día de mañana. Yo creo que en la casa tenemos una gran responsabilidad, hermano. En la casa tenemos una gran responsabilidad que nuestros niños, nuestras niñas oigan adoración, oigan alabanzas al Señor. Si es posible que duerman con alabanzas un poquito bajitas, pero que la alabanza ministre en la noche, porque eso se queda en la conciencia. ¿Cuántos dicen amén? Si es posible, me estoy explicando. Porque ellos van a ser influidos en un mundo, en músicas mundanas, que no las oímos en nuestras casas, pero las van a oír en la escuela. La van a oír. Una vez yo llegué con un poco de pastor y yo me acuerdo, yo no me sabía las canciones de Mar Anthony. Y es, voy a ir, y ¿cómo ustedes se saben las canciones? Ustedes no son cristianos ¿desde cuándo? No, es en la ruta que nos la aprendemos. Me metieron en esa cosa que en la ruta, ¿no? Me quedé con la duda. Pero se las sabían para atrás y para adelante, hermano. Después las aprendí yo también.
pero se la sabían para atrás y para adelante, porque una canción en mi tiempo, yo para sabérmela, yo la copiaba en una hoja y de ahí la cantaba. Ahora no hace falta eso. La gente... Y las de ahorita son demasiadas palabras. Yo no me podía aprender una canción de esas ahorita. No soy capaz de hacerlo. Y lo hacen las nietas de uno. Entonces, la casa tiene una gran responsabilidad. La abuela, la mamá, el papá, los tíos, los hermanos, las células, los discipulados y obviamente la zona de campeones. Mis nietas llegaron y empezaron a cantarme un poco de canciones cristianas, hermano. Pero muchas y muy bonitas. Y a mí me impresionó. Casi me pongo a llorar. Y le digo, ¿y esas canciones? ¿Dónde las aprendieron? Me di cuenta que Iverson y Nercy, que es en la escuela donde están ahorita. Porque afortunadamente ahorita están en una escuela adventista, que puede ser muy adventista y lo que sea, pero le enseñan eso. Y yo se lo agradezco a Dios. Ahí no enseñan, gracias a Dios, doctrina, pero le enseñan las canciones. Y le enseñan los valores de la escuela, el respeto, la solidaridad. Y mi nieta chiquitica dice, nosotros estamos y sentimos para una formación, educación redentora. Y no sé qué, cuánto. Y me dice la visión de la escuela, el propósito de la escuela, los valores de la escuela, y me canta 10 canciones. Entonces nosotros tenemos que tener canciones en zona de campeones que toda la semana nuestros hijos la tarareen, aleluya, la canten, la bailen, la dancen. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Fíjense, las etapas, póngame atención por favor, en nuestra reforma deben de estar encadenadas. Si usted me pregunta, apóstol, ¿cómo usted visualiza eso? Bueno, yo lo visualizo así. Yo visualizo que cuando nosotros presentamos un niño aquí, una niña, ya entró en el movimiento. Ya entró. Ahora ese niño ya tiene un camino que andar. Y esa niña empieza allí en maternal. Ahí va a estar hasta los 2 añitos. Después allí va hasta la cuna. Ahí va a estar unos años más. Después allí va a Pequeño Gigante. Ahí va a estar unos años más. Después va a ir al Salón Arca. Ahí va a estar unos años más. Después va a recorrer el Castillo de la Verdad y va a tener un encuentro cara a cara con el Señor. Y después va a ir un día ya a los 12, 13, 14 años allá al Salón de los Héroes. Y ya va a ser todo un lidercito, un señorito, una señorita. Y ya ahí va a empezar a formar parte de los inspiradores. Amén. Y después entonces será una persona que se case aquí en la iglesia y que críe y levante sus hijos en la iglesia y el ciclo continúe. Dígame amén, aleluya. Las etapas, para Pablo, las etapas estaban encadenadas. Tú persistes en lo que aprendiste de la niñez y te persuadiste, y si persistes serás un hombre perfecto, enteramente. Entonces está el niño, el joven y el ¿qué? Y el hombre. No hay descarriamiento en el camino. ¿Me va siguiendo? Niño, adolescente, juventud, adultez. Persiste tú, joven Timoteo, en lo que aprendiste desde la niñez. Sería una pena y una pérdida de tiempo que en la niñez se le haya enseñado y que el joven no persevere y no persista. ¿Cuántos dicen amén? Terrible que usted le enseñe y haga un esfuerzo en la casa, en la iglesia, y que después la persona se descarríe. Y si se descarría, el diablo le da con todo. Y muchos no regresan, algunos regresan y otros no. El encadenamiento intencional desde la casa, la zona de campeones, inspiradores y la iglesia debe garantizar esa persistencia en cada etapa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Raulito, ven acá. Yo quiero, ¿a qué edad llegaste tú aquí, Raulito? Cuéntanos tu experiencia cuando chiquito allá en zona de campeones y cómo tú hasta ahorita. ¿Qué edad tienes tú ahorita? 31. 31. ¿A qué edad llegaste? Y cuéntanos más o menos esa parte. Cuéntanos esa parte. Bueno, buenos días, iglesia. Buenas tardes ya. Yo llegué a los alrededor de 7 años cuando mi mamá y mi papá decidieron aceptar a Cristo. Llegamos aquí a la iglesia como familia. Bueno, ya yo tenía lo que era la pastora Nancy, bueno, era líder, y el pastor Pedro. En ese entonces me llevaban a las iglesias. No me traían a esta iglesia, sino a otra. Pero cuando llegan mis padres, nos venimos todos para acá en familia. Y bueno, desde niños empezamos en lo que era la escuela dominical con el apóstol Belki. O sea, que nos enseñaban un salón por allá, un salón que no tenía techo, una parte que cuando llovía se mojaba todo. Después pasamos a la casa de ustedes,
que estábamos allá en el estacionamiento del el garaje de la casa y tenía un patio, había unos árboles. También tenía como un tanque que era como una piscina, recuerdo. Y bueno, tuve varios profesores, fue una evolución que fui pasando, fue teniendo la zona de campeones. Nosotros tuvimos toda la evolución hasta la zona de campeones. Cuando inauguran zona de campeones, bueno, nos despacharon. Váyanse porque ustedes ya no... Cuando inauguraron la zona de campeones ya teníamos 14, 15 años, entonces nos sacaron de allá y no pudimos disfrutar nada, pues. Pero nosotros pasamos todo lo que fue la Matemango, el salón sin techo, todo junto, todo revuelto, de los 4 hasta los 14 en un solo salón, hacíamos guerra con los chamitos, o sea. Pero tuve muchos profesores que nos instruyeron en eso. Recuerdo a Maribel, Leo, Lucero, muchos profesores que en mi vida todavía los recuerdo, pues, y que me ayudaron mucho. Luego nos involucramos ahí en la zona de campeones a servir, porque no encontrábamos espacio donde servir. Empezamos a servir repartiendo las meriendas. Ahí fue donde empezamos a engordar. Bueno, yo no. Empezó a engordar el pastor, Jimmy y todo eso. Ya saben por qué, no les tengo que explicar. Pero fuimos involucrándonos. Cuando salimos de zona de campeones, ¿verdad? Tuvimos como un vacío. Tuvimos un vacío porque no había una representación de preadolescente y de la parte juvenil muy estable. O sea, no había algo consolidado. Y bueno, triste y lamentable, nos desviamos un tiempo. No de la iglesia, pero sino del compromiso y del acercamiento a Dios. Pero teníamos esa conciencia de todo lo que habíamos vivido en Zona de Campeones y siempre lo hablábamos, el pastor, Jimmy y yo, decían, chamo, nosotros tenemos que hacer las cosas bien porque en Zona de Campeones, bueno, no era Zona de Campeones, en Ceci nos decían esto, y pasamos como unos 4 años aproximadamente en Filongo, hasta que, bueno, ya cumplimos como la mayoría de edad y ya estábamos aquí, empezamos a agarrar más compromiso, pero todo empezó desde Zona de Campeones, ¿sabes? Con los profesores, muchas personas nos ayudaron demasiado. El pastor José, que también ahora nos ayudó mucho cuando hicimos la primera banda, la primera banda en Zona de Campeones, que no fue en Zona de Campeones, sino que fue en Arca, que ahí es donde nosotros nos congregábamos. El pastor José nos ayudó a mejorar nuestro carácter, a tener disciplina. Nos enseñaba que teníamos que servir, que no era nada más tocar, que era también predicar la palabra. En Zona de Campeones nos pusieron a predicar. O sea, yo prediqué en Zona de Campeones, el pastor predicó en Zona de Campeones, todos pasamos por ser profesores en Zona de Campeones, empezamos a tener discípulos y cada una de esas personas, bueno, nos fue orientando en este camino, pues. Y claro, nuestros padres, pues, todos nuestros padres estuvieron siempre ahí, que bueno, te dan para Zona de Campeones porque en el templo no puede estar. Y fue como que una experiencia muy bonita. Triste y lamentable, no disfrutamos Zona de Campeones como tal, pero agradecido porque fuimos parte de ese proceso y que esta gloria, bueno, se va a contar más adelante y nuestros hijos, bueno, sí la van a disfrutar. Amén. Qué bendición. Tú fuiste, José, profesor, pero fuiste alumno también en Zona de Campeones, ¿no? ¿A qué edad llegaste a Toquipe? A los 14. Y tú llegaste una vez aquí a la iglesia. Ven para que cuentes esa parte. Porque estos chamos son ya profesionales, ya todos son licenciados, me explico. Pero ellos vienen de allá. Bueno, iglesia, Dios les bendiga. Yo llegué aquí a los 14 porque mi suegra me invitó a la iglesia. Llegué a Ceci y después que tuve mi encuentro me involucré directamente en lo que fue la Zona de Campeones al servicio. En las meriendas, después iba a dar clase y comprometió con los muchachos con fe esa parte de los niños de 9 a 12 años totalmente. Daba clase totalmente y apoyar a todos ellos para que crecieran y se involucraran en lo que es el servicio, en la palabra, con los niños. Porque siempre tengo 36 años y ha sido una gran bendición nuestra iglesia que nos ha enseñado a servir, a comprometernos, a luchar por nuestro sueño y todo eso ha sido gracias a la enseñanza que está desde Zona de Campeones, pues, a todos para eso. Gracias, José. Qué bendición. Yo voy a estar pasando así, hermanos, que testifiquen. La semana pasada, hermano, me habló una hermanita que se va a graduar ya prontico de médico. ¿Y sabe qué me dijo? Me puse a llorar cuando subí a la oficina. Me dijo, yo empecé, mi primer proyecto que yo hice allá arriba en Zona de Campeones, uno de los proyectos fue, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Y mi actuación fue de médico. Yo quiero ser, y ya se está graduando de médico para la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya.
Lo más grande en ese pasaje de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 14 al 17, es que en 4 versículos se muestra todo el progreso de una vida. Obviamente, Timoteo, como remitente de la carta, era un joven, ya estaba por decir en inspiradores, pero le insta a Pablo a que persista en lo que aprendió desde la niñez con su mamá, su abuela y zona de campeones. ¿Cuántos dicen amén? Y le garantiza que eso lo va a llevar a ser un hombre perfecto de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces está el niño que aprendió, el joven que persiste y el hombre perfecto para toda buena obra. La niña que aprendió, la señorita que persiste, la mujer preparada para toda buena obra. Él le garantiza, serás un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Conclusión de todo esto, hermano. El niño y la niña que aprenden las sagradas escrituras desde la niñez con su familia y en la zona de campeones, escúcheme, y persiste en los inspiradores, lo que aprendió en la niñez con su familia y en la zona de campeones, terminará siendo un hombre o una mujer de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y para mí, escúcheme, allí está el cambio generacional y el cambio de una nación para la gloria de Dios. Dígame amén, aleluya. Dígame amén, aleluya. Dígame amén, aleluya. Pastor Edison, ¿dónde está por ahí? ¿Dónde está? Edison, ven acá. ¿A qué edad tú agarraste las drogas, Edison? A los 13 años. Tú, Rafa. Pasa por aquí, Rafa. Vamos con los malandros. Jesús. Ajá, el papá de Ender. Vamos a ver, escúcheme. ¿A qué edad tú agarraste las drogas, guerrero? Ven. A los 13 años. De verdad, yo tuve esa carencia de un papá y de una mamá que nunca la tuve. Y bueno, pero sí tenía sueños. Mi sueño como niño era ser un guardia nacional, ¿verdad? Rápidamente. De verdad, porque uno llegaba hasta tercer año y se iba para la guardia. Pero lamentablemente empecé a escuchar voces, palabras de la calle, pues, que me decían sometido, te tienen sometido. Tenía una tía que de verdad me corregía, no me dejaba salir a la calle porque ella decía, si te sales te vas a perder. Pero yo decidí agarrar la calle, pues. Y cuando agarré la calle, lamentablemente me agarró el malandro del barrio. Y me dijo, conmigo no te va a faltar nada. Y ese malandro me enseñó a robar, me enseñó a consumir droga. Y de verdad, los sueños de ser guardia se olvidaron. Los cuadernos los boté. Yo dije, ya yo no quiero ser guardia nacional, yo quiero ser un malandro. Esa fue la carrera que yo agarré. Y si me pregunta cómo me fue mal. Empecé a consumir drogas, marihuana, después pastillas. Y bueno, eso fue destruyendo mi vida, destruyó mi mente. Y cuando yo me vine a ver, ya yo estaba en la calle indigente, comiendo de la basura, dormía donde la noche me agarraba. Nunca nadie me predicó la palabra, de verdad. La palabra la escuchaba, era por campañas que oía en la calle. Y yo decía, yo nunca voy a ser evangélico, yo nunca voy a ser cristiano. Pero bueno, Dios tenía un propósito conmigo. Hasta que un día, a las 2 de la mañana ya, de madrugada durmiendo en un cartón con frío, no aguantaba más, de verdad, y me levanté ese día, pues esa madrugada, e hice una oración y le dije, Señor, si tú existes, como dicen los evangélicos, sácame de esta maldita droga. Yo no me quiero morir en esta maldita droga. Y ese día me acosté y cuando me levanté en la mañana me levanté diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo me levantaba lo primero que buscaba era la marihuana. Tragaba pastillas, ese era mi desayuno. Yo era flaquito, cabezón, lo que se me era la cabeza, de verdad. Los pantalones me los amarraba con cabulla porque ya estaba demasiado flaco. Yo me levantaba y era una platera. Y feo, horrible. Oye, de verdad. Pero le damos gracias a Dios que Dios respondió la oración. Y bueno, y puedo decirle que de verdad, desde que me entregué al Señor, ya cumplí ya más de 20 años en el Señor, han sido los mejores años de mi vida. Amén.
Y por último, mi apóstol, para agregar esto, yo dejé de estudiar hasta 6º grado, ¿verdad? Y, oye, yo quiero ser bachiller. Y llegué y empecé a estudiar y ahorita le puedo decir que soy un bachiller por estudiar. Lo que no hice joven, lo hice de viejo, pero no es el deber ser. Pues imagínense que me fuera graduado a temprana edad. Oye, la historia fuera sido otra. Mira, ya no va a ser guardia, ya eres pastor. 13 años, ¿qué año? Buenas tardes, Dios le bendiga. A los 14. Ajá, pero lo mío fue distinto que de eso. Yo fui como por curioso, porque yo trabajaba en un pilón de maíz y los hijos de mi jefe consumían marihuana en ese tiempo, porque en ese tiempo estamos hablando 80 y lo que había era marihuana y mándara. Entonces ellos fumaban y yo lo que decía, como se dice en ese mundo, que le cantaba la zona. Mientras llegaban para atrás, yo estaba adelante y si venía el papá o venía alguien, yo tosía duro. Y pagaban el tabaco y normal, porque nosotros trabajamos en un pilón de maíz, ahí pilábamos maíz. Los que están viejos contemporáneos conmigo saben lo que estoy hablando, ¿eh? Que había era pico, nepe, maíz pilado y esas cosas que ahorita es harina pan, pero antes era ese proceso que se hacía del maíz. Y una vez por curioso, a probarla y me quedé pegado 22 años. En mi caso era distinto a Edison porque desde el 80 hasta los 90 era como un cifrino. Bien vestidito, trabajaba, ellos me daban todo, me daban droga, me daban aguardiente, me daban mujeres y yo lo que estaba, me vacilaba uno con Miriam, porque ella también estaba en ese combo. En ese piloto, yo también estoy echándole paja. Y entonces ahí comenzó eso, pero en el 90 fue distinto, ahí sí me metí a malandro, me metí en el gremio, estuve preso, eché broma, pero ni maté ni violé, pero eché broma hasta que una vez ya estaba cansado, en el año 2000 me recuerdo. Esa droga que había era una que le dicen la piedra. Era como una broma cristalina que uno quedaba, después que fumaba, quedaba como los chivos mascando paja. Quedaba uno prensado y el corazón parece que se le iba a salir a uno, ¿vale? Entonces yo como consumía en ese tiempo marihuana y mandra, quitamos la mandra para poner bazuco. Entonces ya tomaba la pastilla, eso que Ropinol, Rivotril, Decepam, todos los días. Todos los días tenía que andar pastillado para poder andar bien. Pero como dijo eso, una vez le dije, Señor, quiero dejar esta droga, no me quiero morir, ni quiero nada, porque estaba así como ese. A mí me decía la abuela de mi nieto, cabececlavo, porque estaba flaquito como igualito como dice Edison, pero lo que son contemporáneos de nosotros, antes era zinc, no acerolí, zinc, y eran listones. Entonces había un clavo que se le tenía como un sombrerito, que era la cabeza para que no se metiera el agua. Entonces a mí me decían cabececlavo por eso, que era flaquito, porque se me veía la pura cabeza. Pero bueno, la gloria de Dios, en el 2000 yo le digo, Señor, si usted existe, ayúdame, no me quiero morir, no me quiero poner loco. Eso fue en enero. Finales de abril tuve una experiencia con el Señor que yo fumaba todos los días, consumía todos los días piedra. Entonces yo estaba en el rancho por acá por Jacinto Lara y cayó un rayo. Vi que un rayo y yo me estoy poniendo loco, dije yo. Entonces me llevó, sentí que me pusieron la cabeza y sentí que me dijeron en mi corazón, hay dos mundos. Escoge, está lo bueno y está lo malo. Entonces me hizo recordarme cuando yo iba para el edificio nacional a presentarme porque estaba bajo droga, presentándome por un delito, pues. Entonces tuve esa experiencia. Después de eso yo hablaba, cuando estaba todo gorilado, bebido, hablaba de Dios. Entonces los amigos míos, la mujer mía me decía, deja de cargar la nota conmigo, me decía. Porque yo hablaba de Dios, yo voy a ser cristiano.
yo voy a buscar de Dios, yo voy a cambiar, yo no voy a seguir siendo igual. Y nunca se me olvida. El 11 de agosto del año 2000 llegó el Señor. Fue cuando a mi viejo le dieron un atentado que después estaba haciendo campaña por ahí. Nunca se me olvida. Porque cuando le tiraron el atentado que Dios dice que tiene 1 año. En ese tiempo llegué yo. Entonces, estaba la campaña. Donde yo hice la campaña fue por un costado de Quejuana. Y yo estaba como en el mar. Yo estaba como a 30, a 40 metros de la campaña. Fumando. Entonces un amigo me dice que le conté la historia que le conté a usted, entonces en del tartamudo. Y ese día iba a testificar que estaba con usted. Entonces, Rafa, va ahí. No, chamo, mira, ando engorilado. Ese día no, me había fumado como 30 piedras. Cargaba la botella esa de lo que eran borrachos en ese tiempo, que hay una hecha de asa que tenía una orejita. Con eso. Entonces, no, otro día, le digo yo. Entonces, está la campaña. Entonces, cuando yo me voy para, eso fue como a las 7:30. Cuando me vengo para Jacinto Lara, que voy para allá, para Trasbarca, veo que viene mi hermana. Porque mi hermana también vendía, porque yo fui que le instruí en esa cosa. ¿Ves? Mano fumaba, pero cuando yo no estaba, mira, venda esto vale, sí, así, ella vendía. Y cuando yo la veo, parece que fuera visto a Dios, me alegré, pero era para martillar. Y entonces cuando la veo, me devuelvo. Y bueno, ahí es donde está la bendición que le va a terminar de contar. Le insistí hasta que me dio dos bichas de esas, 2 pelotas. Bueno, Tomás, yo me voy. No, dámela que yo me la llevo por la casa. Entonces, no, mejor me la fumo, me agarra la policía y va a ir para la 30, no me va a fumar. Yo no sé, yo me voy. Entonces, me hago mi cigarro para que ustedes entiendan, para no decir otra palabra. Mi cigarro. Y cuando estoy fumando, no me da esa cosa de los nervios ni nada, sino estoy escuchando la predicación, la campaña. Estoy escuchando y yo estoy fumando. Pero si es que esta sea que no sirve, no me da la misma nota, digo yo. Y fumando y escuchando. Y entonces, yo era una persona que era tan adicto, y hasta que no me quemaban las ñemas, los dedos, los labios, no soltaba como dice usted, nosotros decíamos chicharra por el filtro, lo que dicen ustedes, para que ustedes tienen su modo. Entonces, cuando estoy fumando, no sé, el filtro, como dicen ustedes, lo boto largo y lo piso. Entonces, bueno, porque yo estaba al final de la casa. Dentro a la puerta de la cocina, salgo por la puerta de la sala, cierro. Y cuando abro la puerta de la calle, me tomó el Señor, el Espíritu Santo me tomó porque yo no sabía. Me pongo a llorar, llorando ahí, una nota que cargo y tal, y decía llorando. ¿Qué pasó ahí? Y me voy para allá, para la campaña, y mi viejo dice, ¿qué le pasa? Esta maldita droga me está matando, yo no quiero fumar más, yo no quiero esa vida, ya yo sé que me voy a morir si sigo así. Entonces ahí estoy con el viejo, entonces mi viejo dice, ¿qué hace este Señor como tú sabes? Sí, repita conmigo. Entonces, cuando estoy repitiendo, estoy llorando ahí. Después siento que salió algo por mi espalda, como una sombra, un peso. Y cuando sale eso, yo sentí una paz. Yo no abría los ojos y cuando estaba así, miraba para arriba, vi el cielo abierto y bueno, y por la gloria de Dios, hoy voy a cumplir 26 años ahorita en agosto. Dios le bendiga. Guerrero, ¿a qué edad empezaste tú? ¿A qué edad? 13 años. A los 13 años. ¿Cuántos años duraste? 38 años. 38 años. 38 años. Bueno, le digo algo pues para todos que buenos días. Dios les bendiga. Aquí hay muchas personas pues que conocieron pues mi currículo pues de lo que yo hacía y lo que no hacía. Y me tenían el apodo pues me echaban pata sucia. Y a los hijos míos, como yo llegué y me caí preso también unos años, les decían los paticas. Ajá.
La pastora Miriam, ahí está, ella me conoció y conoció a mis hijos también. Ahí está Lice, que Lice hacía una bella oración por mí. Ella le pedía a Dios que me rescatara de la droga o me matara. Que lo sacara de la droga o lo matara. Sí. Porque ella cuando me veía caminar, ella se metía para Quejuana, porque ella vendía quejo y pie Quejuana. Entonces ahí viene, Señor, sálvalo o mátalo, no lo quiero ver. Dice ella. Y cuando yo veía a mi apóstol, que también llegaba, iba para que Yolanda, en ese tiempo, yo lo veía cuando pasaba, ahí va ese apóstol, decía yo. Entonces yo me pasaba con 4 y 5 en la casa consumiendo. Entonces cuando venían bajando, yo lo miraba por la esquina de la puerta. Ahí viene, ahorita viene a molestarme, a cortarme la nota, decía yo. Ahí está. Y entonces, bueno, así fue sucediendo todo, pero Dios tenía una lucha con el enemigo para salvar mi alma. ¿Entiendes? Porque en mi casa iban al día 5 y 6 predicadores, donde era, que ahorita no están, pues, porque hay muchos que se han retirado, pues, están fuera del país, donde era Viloria, que hacía cédula en mi casa, pero cuando ellos llegaban a hacer la cédula, ellos sacaban al enemigo de la casa, pero cuando ellos salían de una vez, yo lo volví a meter, porque volvían a llegar los mismos sinvergüenzos que estaban conmigo, ¿entiendes? Y cuando ellos llegaban y caminaban ya una cuadra, estaba yo metiendo los demonios otra vez. ¿Ves? Y salía la botella, y salía las maderas otra vez. Y pendiente. Cuando el apóstol venía bajando que Yolanda, ahí viene ese apóstol. Vamos a guardar la cuestión. Cuando pasen de aquí ya que se vayan, seguimos otra vez. A veces nosotros, los padres de familia, decimos que los hijos no nos quieren, que no nos aprecian, porque no nos apoyan la sinvergüenzura. Por lo menos Ender, la gloria es para Dios, en ese tiempo estaba bien involucrado en la palabra de Dios, y le servía a Dios, y estaba haciendo el trabajo de Dios muy bello. Él llegaba y me conseguía la sinvergüenzura. Me decía, papá, ¿hasta cuándo vas a seguir tú en esto? Bueno, el demonio me tenía en la mente que yo me iba a morir drogadito y borracho. Eso le dice yo hasta que Dios me muera, hasta que me muera. Pero Dios tenía otro pensamiento. ¿Ves? Porque el pensamiento de Dios es muy distinto al de uno. ¿Ves? Entonces, él se iba con las lágrimas en los ojos. ¿Ves? Hasta que volvía otra vez otro día y me hablaba fuerte. Hasta que yo le decía, mire, hijo, vamos a hacer una cosa. ¿Tú eres mi papá o yo soy tu papá? Sí, reverde. No, papá, tranquilo, tú eres mi papá. Entonces viva su vida y déjeme vivir la mía. Y él llegaba y se iba con las lágrimas. Y yo decía que no me querían porque la hija me visitaba y no me dejaba plata. Ende también no me daba plata. A veces me regalaba un reloj, por aquí me lo regalaba, por ahí iba y yo llevaba al jíbaro. Me regalaba un buen pantalón, hacía lo mismo. Un buen zapato, hacía lo mismo. Papá, tomá para que te afeité. No, llegaba yo y cuando se iba, me iba para el jíbaro de una vez. Papá, ¿y por qué no te afeitaste? No, es que había mucha gente, mañana me afeito. Entonces, así fue recorriendo un poco de años. ¿Ves? Hasta que Dios fue tratando con mi vida. Y fue poniendo palabras en la mente mía. Habían 3 o 4 que se quedaban allá consumiendo conmigo y volvían allá, donde era el Caliche Bosque, está la pastora mía que lo conoció y muchos demás. Y entonces Dios fue tratando con mi vida. Y decía la palabra, pues, que escapa por tu vida, dice el Señor. Sí, escapa por tu vida, dice el Señor. Y esa palabra me dice, ¿Ya tiene cuántos años? Bueno, ya estoy en los 20. 20 años convertido. Entonces llegué y le oré a Dios, le clamé a Dios, como dice el pastor Rafa. Le dije, Señor, yo no quiero seguir más en esta vida. Sácame de este camino. Yo sé que tú tienes poder para hacerlo. Tú no me mandaste para acá, para la tierra, a hacer esto que yo estoy haciendo. Pero nos diste un libre albedrío y este fue el camino que yo agarré. Entonces, llegué una noche, consumí droga como hasta las 7, me tiré un trapo viejo en un rincón y me puse ahí a clamar a Dios y le dije, Señor, si tú en realidad me hiciste, sácame esta droga, yo no quiero seguir más consumiendo esto. Tú tienes el poder
para perdonar mis pecados, salvar mi alma y convertirme en una nueva criatura. Si tú haces esto, desde ahorita, le dije, no tengo dinero para darte diezmo, para darte ofrenda, ni promesa, ni nada. Pero sí el tiempo que me quede de aquí para adelante es para hacer tu obra y hacer tu trabajo. Y le doy gracias a Dios, porque hasta esta hora, desde el día que yo me convertí a Cristo, he estado, como dice la palabra, firme, constante y creciendo. Con luchas y pruebas, pero ahí vamos. Dios les bendiga. Dale, papá. Fuerte ese aplauso a estos guerreros. ¿Sabe? Cuando yo empecé a conocer todos estos casos, a mí me dolía saber que empezaron tan niños, hermano. A mí me dolía saber que empezaron cuando tenían que estar jugando fútbol, voleibol, que era lo que yo hacía. Y ellos empezaron en esta broma tan pequeño. Y lo otro es que después yo vi que cuando estaban en este mundo, sacarlos de allí era una cosa muy difícil, hermano. Solamente Dios que los sacó a ellos. Y entonces yo dije, si nosotros, porque nosotros queríamos fundar centros de rehabilitación para rehabilitar drogadictos. Y fundé 3 centros de rehabilitación y los 3 los cerré. Porque no sé cómo se hace ese trabajo, no tengo la paciencia. Solamente ellos, yo tengo muchos testimonios, pero que cambiaron así como dicen ellos. Una palabra y los cambió. Pero los centros que puse me estaban volviendo loco. Y Dios me mostró y me dijo, si no quieres poner más centros de rehabilitación, entonces gánate a los niños para que no tengas que crear centros de rehabilitación. Amén. Si ganas al niño de hoy, no tendrás que llorar por el hombre del mañana. Entonces, iglesia, si los grandes no nos quieren escuchar, no se preocupe. Pero la Biblia dice que no es la voluntad de Dios que se pierda ni uno solo de estos pequeños. ¿Sabe quién no te va a decir que no para la célula? Los niños. ¿Sabe quién no te va a decir que no para la iglesia? Los niños. Ahí tienen su zona de campeones. Vamos a hacer el trabajo, hermano. Que esos que si nos ganamos 1,000, 2,000, 3,000 niños hoy, en 15 años van a ser los líderes de este país en el nombre del Señor. Amén. Así que manos a la obra, todos a trabajar en la reforma. Los niños son la más alta prioridad de la iglesia. Si ganamos y consolidamos y discipulamos a los niños de hoy, no tendremos que llorar por el joven y el hombre del mañana. Póngase sobre sus pies. Invito a toda la iglesia, hermano, a sumarse a la reforma. Amén. Todos a trabajar en la reforma. Todos a poner un granito de arena, todos a decir para qué soy bueno, en qué me puedo involucrar. Tienen que nacer los grupos de alabanza de las zonas de campeones, tienen que nacer los grupos de danza de la zona de campeones, tiene que haber multiplicidad de maestros y maestras en la zona de campeones y tiene que la zona de campeones volver a ser un referente a nivel nacional. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van conmigo en el año 27? Amén. En el año 27 volvemos a levantar a la zona de campeones, a retomar lo que un día Dios nos dio. Amén. Y a retenerlo en el nombre poderoso de Jesús. Levante su mano y diga, Padre, gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza, por estos testimonios de vida. Gracias, Señor. Levanta tu mano y di conmigo, déjame sumarme, Señor, a la reforma de mi zona de campeones, nuestra zona de campeones, y que vuelva a ser un referente a nivel nacional y continental en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, antes de sentarte, levanta tus diezmos y tus ofrendas y dale gracias al Señor por la provisión y la bendición. Levántalo allí bien alto y di conmigo, gracias, Señor, por la bendición, por la provisión, por ser mi Padre, mi cobertura y, aleluya, proveer todo lo necesario. Recibe tus diezmos y recibe mis ofrendas y activa para mi vida lo que tú has prometido a los que practicamos estos principios en el nombre poderoso de Jesús. Tome su lugar y vaya ofrendando y permítame hacer una oración por todos ustedes. Amén. Levante su mano allí. Padre, bendigo a esta preciosa iglesia y a cada una de las iglesias MCM. Te pido tu gracia para cada una de ellas.
Te pido tu bendición para cada persona, Señor, que honra a este ministerio y tu nombre, Señor, con sus bienes, con las primicias, con los diezmos, con las ofrendas de todos los frutos, Señor. Pido que a los que diezmamos en este ministerio, seas tú cubriéndonos y guardándonos, Señor. Seas un escudo para nosotros, Señor. Cerques nuestras vidas con vallado de ángeles, Señor, y que podamos habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del omnipotente Dios. Y a los que ofrendamos en este ministerio, danos multiplicación al 100 por 1 de cada semilla sembrada en el reino y en el ministerio, Señor. A la obra de nuestras manos, dale bendición, expansión, multiplicación y conquista, Señor. Y trae avance y crecimiento, promoción, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendice a tu pueblo. A los que no entienden esta palabra del diezmo, de la ofrenda, revélate también a ellos, Señor, para que sean bendecidos juntamente con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Yo creo y declaro que tendrán una semana de gloria, una semana de cielos abiertos, una semana de ideas creativas, una semana de bendición y una semana de victoria en el nombre poderoso de Jesús. Póngase sobre su pie, aleluya. Bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su hogar, bendigo su familia, bendigo lo que hace. Esta semana te va a ir bien, te va a ir bien. Cada bendición que está en la Biblia vendrá sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia, y te perseguirá esta semana la gracia y el favor de Dios. Te perseguirá el bien y su misericordia, y esta semana Dios te favorece, Dios te favorece, Dios te favorece. En el nombre poderoso de Jesús los encomiendo a mi Dios y los encomiendo a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarles y darles herencia con los santificados por Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, estamos despedidos. Un abrazo y feliz, bendecida, próspera y productiva semana. Vamos creciendo al servir.